Hola, hello, ¿hay alguien ahí? Bienvenidos al tercer episodio de Manual APP de Gen X. APP, ya sabemos todos para este punto y partida, es a prueba de pendejos. Así es que no se sientan mal, identifíquense, búsquense, encuéntrense. Así es que si usted todavía no se identifica como pendejo, ay, güey, le falta mucho que vivir. ¿Y qué dijeron? Este güey ya no publicó. Se fue el cabrón. Ya no hizo ni madre. Primeramente, quiero agradecer a todos mis fans. Mi mamá, mi papá, mi hermana, mi primo, mis amigos. Todos los que están escuchando el podcast. Quiero agradecerlos enteramente. Ya tenemos varias descargas. Nos puedes encontrar en YouTube. Y sobre todo, nos puedes encontrar en Spotify. Bueno, aunque ustedes no lo crean, viajé. Pero viajé en la modalidad de Trophy Husband. Te acompañé, más bien me llevaron de muy buen gusto, de muy buena manera. Donde me llevaron a San Francisco y a el área de la bahía de San Francisco, entre varias ciudades. Y mi guía, mi partner, mi socia, la que me dice yo soy mandilón, pero tú yo no te pongas el mandil, que yo quiero mucho. Ella no es la primera vez que vamos a San Francisco, ya van varias veces y pues cada vez vamos y nosotros encontramos, o sea, para nuestro acervo cultural, diferentes puntos para ver. Ya estaban ahí, güey, yo sé que ya estaban ahí, pero nosotros no sabíamos. Entonces los encontramos. Los descubrimos. La única cosa es de que no lo andamos pregonando de que, oh, yo lo descubrí. Pues sí, o sea, ay, güey, ya aprendimos algo nuevo sobre San Francisco y sus alrededores. Y hemos aprendido mucho a lo largo del tiempo. Sí, sobre todo, como hemos estado tanto tiempo. Pero lo que hacemos es nosotros, cuando viajamos, tenemos esa partitura de decir, hey, vamos a ir a tal parte, tenemos tanto tiempo, vamos a separar, vamos a hacer esto, vamos a hacer un plan de ataque. Estas son las cosas que quiero ver. Vamos a hacer un mapa y vamos a darle. Hacemos eso. Otras veces, chingas, madre, como nos dé el golpe el calcetín. Porque eso sí, caminamos un chingo. Y hacemos una cata cultural y una cata de comida y también, sobre todo, pues una cata cervecera o si no, con espíritus etílicos para saber de qué se trata el asunto. Entonces, esta vez yo quedé impactado porque yo, digo, siendo ciudadano de la mejor ciudad del mundo, Tijuana, Baja California, aquí empieza la patria. Nos gusta, tanto a ella como a mí, nos gusta irnos a un lugar que se llama el Pasaje Rodríguez. Es donde en realidad es el espacio cultural de la ciudad. El espacio cultural donde pues todos los raros, todos los freaks, nos juntamos ahí. Me siento como en casa, porque todos somos raros, güey. O sea, esa es la onda. Cuando estábamos en la secundaria, cuando estábamos en la prepa, hacíamos bolitas y las bolitas todos eran de la gente que estaban ahí, porque ya sabemos, no queremos tocar el tema, pero estaban los pipiris nice que jugaban básquet, estaban los que jugaban boli, todos los atletas, estábamos todos los demás. Entonces todos los demás son los que estábamos ahí. Entonces, dentro del aspecto cultural, lo que es el Pasaje Rodríguez, pues ha sido una de las importantes facetas de la cultura de Tijuana. Igual, diferentes callejones de Tijuana, diferentes lugares, tanto musicales como para la parte de la pintura, en algunas partes para la arquitectura, y sobre todo, pues, historia, ¿no? de la ciudad, siendo el primer cuadro de esta ciudad. En el caso de San Francisco, pues estamos hablando de que es una ciudad que era fue una misión, les puedo decir franciscana, dominica, pero fue una misión californiana que hicieron en su evangelización los españoles
allá por finales de 1700 y se estableció como un puerto. A de cuenta la entrada a Estados Unidos. En realidad era de México hasta, ya sabemos, hasta que lo perdimos lo vendimos en 1848. Entonces 47, 48, por así que ahí hagan su investigación más a fondo en la guerra de México-Estados Unidos, pero San Francisco se volvió muy, muy, muy popular hacia 1849. En 1849 fue cuando se establece lo que es la fiebre del oro y mucha gente se fue de ser un poblado de, según nos platicaba el guía que tomamos ahí porque tomamos un tour, eran alrededor de 3,000 personas y se convirtió en una ciudad de 100,000 personas, porque todos pues, eran los que iban a la fiebre del oro que estaba hacia el norte, lo que era las montañas de Shasta, toda esa parte, y pues todos llegaban ahí porque era el puerto marítimo para llevarse el oro, ¿no? Y curiosamente, para ese tiempo también hubo lo que era la gran migración que venía de toda la gente que estaba en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, para poblar lo que era la parte oeste de Estados Unidos, California, Oregon, Washington, Nevada, etcétera, etcétera, que eran territorios. Y esas guías empezaron, ahora sí que toda la gente que se empezó a venir en manadas, ¿no? Se le conocieron como los 49, los 49ers. ¿Por qué? Porque empezaron en 1849. He ahí porque el equipo de los 49 de San Francisco, los 49ers, tienen ese nombre, porque es en honor a respetar a esos pioneros que hicieron esa ruta, ¿no? Bueno, la cosa es de que San Francisco a lo largo de este tiempo ha sido una parte o eje fundamental en muchas cosas que hoy en día damos por hecho. No voy a tocar todo, sino nada más me voy a ir en estricto orden a lo que vimos allá. Una de las cosas que nos llamó la atención es que pues, la ciudad está dividida en distritos, ¿no? Lo que es el distrito de la Mission District, el distrito de la Misión, Embarcadero, lo que es Nob Hill, etcétera, etcétera. Entonces, los que han ido a San Francisco ya saben a qué me refiero. Los que no han ido, chéquense el mapa. Hay varios mapas sobre lo que es San Francisco y sus distritos, cómo están divididos. Y sobre todo, cómo es que está construida la ciudad. Para mí, en cuestión de arquitectura, es algo que está sumamente bello. ¿Por qué? Porque tiene un contraste de lo que son casas estilo victorianas y algunas que son ya post victorianas, que son edwardianas, ¿no? Que son ya para lo que es se le llama esa la época, por ejemplo, cuando estaba la reina Victoria en Inglaterra, pues era la época victoriana, y la época edwardiana era sobre su hijo, ¿no? El que fue el sucesor de la reina Victoria. Entonces el estilo de las casas, pues son casas de madera, porque pues ahí es un lugar sísmico, entonces, pero la mejor material para poder aguantar los terremotos y los sismos, pues es la madera. Entonces, si ustedes vieron Full House, la verdad no recuerdo cómo se dice en español la serie, pero Full House o Fuller House recientemente, ellos aparecen en el fondo que viven en unas casas en San Francisco. Curiosamente son varias casas que están iguales. Estas son las denominadas Painted Ladies. Son casas muy bonitas, no lo voy a negar, pero si ustedes van a San Francisco se van a dar cuenta que existen mejores casas y más bonitas. Así es que estas se hicieron famosas nada más por la serie, ¿no? Pero, por ejemplo, a 6 cuadras de ahí está la casa, si vieron la película Mrs. Doubtfire, donde vive la familia de la Mrs. Doubtfire, ahí también está muy bonita, está sobre esa misma calle, es unas cuadras un poquito más para abajo, pero en otras partes de la ciudad también hay diferentes casas con ese estilo arquitectónico que está muy bonito. Y claro, o sea, está la parte moderna, la parte financiera, donde tienen edificios muy hermosos, estructuralmente, arquitectónicamente muy hermosos. Y hay algunos que nomás están, ¿no? Pero, digo, ya es cada quien. No soy un experto en arquitectura, pero
digo, siempre me ha gustado lo que es líneas bonitas en cuestión de tanto carros como casas, como otras cosas, ¿va? Pero vamos a seguir el tema. Bueno, en una de las partes que fuimos, curiosamente digo que van en la mano con lo que platicaba sobre el pasaje Rodríguez, es el distrito de Haight-Ashbury. Haight-Ashbury es un lugar donde, curiosamente, o sea, cruza la calle que es Haight y Ashbury. Entonces, ese es un corredor, es una colonia, como lo conociéramos todos coloquialmente, donde fue el epicentro del movimiento hippie allá en los años 60. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Es que la madre, la chingada. Bueno, pues, recuerden que les había dicho que San Francisco era el precursor de muchas cosas que hoy en día hacemos. Bueno, el movimiento hippie fue formado ahí en ese lugar, y lo curioso del caso era de que pues muchos vivían y así, simplemente, o sea, hacían cosas hippies. Ahorita vamos a qué me refiero con cosas hippies, ¿no? Pero los hippies, ¿de dónde vienen? Bueno, otro de los sectores o secciones que tiene San Francisco más pegado hacia el sur de donde está este lugar de Haight-Ashbury, porque ese está muy pegado a lo que es el parque. Hay un parque grandísimo que se llama el Golden Gate Park. ¿Qué tan grande está? Está más grande que el Central Park de Nueva York. Si queremos hablar de tamaño, o sea, está más grande que esa madre. Y ya lo caminé y la neta sí está grande. Si no, vayan ustedes, cálenle. Bueno, la otra parte que me refiero de esta parte, de esta otra colonia o sección o distrito de San Francisco, es donde está la división del barrio chino y el barrio italiano. Entonces, ese lugar se denomina North Beach. En esa calle está una calle que se denomina Columbus. ¿Ok? En la calle de Columbus hay donde se estableció uno de los movimientos culturales también más prominentes que hubo de los. Bueno, lo que era en esa sección, hay al día de hoy todavía una una tienda de libros. ¿Okay? La tienda de libros se llama City Lights. ¿Qué tiene de especial esta tienda de libros? Bueno, nosotros en México no estamos tan acostumbrados hasta recientemente a comprar libros por gusto. Y digo recientemente porque en realidad los que compraban por leer por gusto eran muy pocas gentes. Íbamos normalmente a unas cuantas librerías y teníamos algunos tipos de libros disponibles. Los libros en México siempre han sido caros. Y normalmente el pópulo, llamémosle la gente del cultura general, pues no lee. Y la verdad, o sea, no es discriminación ni nada por el estilo, sino simplemente no fueron a la escuela. Mucha gente a duras penas sabe leer y escribir. Está hablando anteriormente. Ahorita pues ya todo el mundo trae teléfonos y tanto sabemos que escriben para la chingada y tienen la chance de poder leer libros en electrónico desde su teléfono. Y pues la verdad no lo hacemos. Está mejor el TikTok y está mejor el Facebook y está mejor el Instagram, ¿no? Pero eso ya es decisión de cada quien. Bueno, en lo que es en Estados Unidos, antes los libros, estamos hablando para los años antes de los años 50, los libros se vendían pero pasta dura, ¿no? Los libros eran pues no un artículo de lujo, pero pues era la pasta dura, eran libros caros, normalmente para la gente común y corriente no era del alcance del bolsillo. Podías comprar libros usados y todo lo que siquiera, pero eso también te misa. Y recuérdanos, a Estados Unidos en ese tiempo, pues había pasado una gran depresión, no había mucha lana, eso, lo otro, para acá. Entonces apenas estaba su economía queriendo subir y llegar a lo que era la edad dorada, ¿no? de la economía en Estados Unidos. Bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Esta City Lights se convirtió en una imprenta y estableció lo que era el concepto de los libros de bolsillo que nosotros conocemos el día de hoy, lo que son los pocketbooks, que todos son de portada de papel.
cartoncillo, ¿no? El paperback, que se le conoce un día. Y si saben que, si ustedes escuchan muchas palabras en inglés, es que yo vivo cerca de la frontera y normalmente ese es el tipo de terminología que nosotros utilizamos. Aunque se me acabe el aire. Y si no, búsquenle. Bueno, en ese tiempo, lo que era uno de los poetas del movimiento beat, que se llama, bueno, ya se llamaba, ya se petateó el güey, se llama Lawrence Ferlinghetti y Peter Martin, son los que crearon esta biblioteca. Entonces, y van a decir ustedes, ¿qué onda, güey? ¿Qué es esa madre del movimiento beat? Bueno, el movimiento beat era el entronque cultural o lo que era uno de los primeros indicios, como una especie de guerra cultural o de algo para despertar a la gente contra lo que eran las políticas anti-autoritarias, de tal suerte que no minimizaran o no bloquearan lo que era la curiosidad intelectual. Ay, güey. O sea, en pocas palabras, para que te pudieras iluminar, mi rey. O sea, para que pudieras agarrar un libro y decías, como el día de hoy, cualquier pendejo como yo puede agarrar un pinche podcast y hablar de chingaderas. ¡Wow! Digo, yo sí lo acepto. No soy experto en la materia. Nada más estoy diciendo sobre lo que yo vi. Bueno, en esa parte se juntaban todos los poetas y no sé si a ustedes les tocó ver, porque a mí sí me tocó en caricaturas donde estaban todos vestidos así como que de negro, lentes oscuros, y les ponían un spotlight y tenían un micrófono y ya decían, la vida es injusta. Sí, verdaderamente injusta. Y estaba atrás un güey tocando con unos bongos y haciéndote un ritmo acá, tipo jazz, acá. Y tú seguías diciendo, la vida es injusta. Mi mamá quiere que tienda la cama. Son las 12 del día y le digo a mi mamá que aún todavía no me quiero despertar. La vida es injusta. Mamá, no estás en onda. Y entonces ese era el movimiento ese es el movimiento de beat. O sea, en realidad no era así. O sea, la verdad los poemas estaban muy, muy chingones. Hay muchos que están ahí. Pero ellos eran los hipsters. Ellos eran los primeros denominados hipsters. Entonces ese movimiento empezó en los años 50, más o menos terminó como en los 60. Los hipsters nombraron a esta nueva manada de güeyes que llegaron con florecitas y vamos a empezar a hablar sobre Buda, Hare Krishna y toda la onda en su movimiento de el ser espiritual y el enfoque de la expansión mental hacia nuevos horizontes a través de algunas sustancias recreativas, que no quiero decir su nombre, pero los Beatles hicieron una canción que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Ahí ustedes latinan, ¿verdad? Bueno, entonces estos vatos, los hipsters, denominaron a este grupo nuevo, lo llamaron Junior Hipsters. Y de ahí se fue desapareciendo a ser hippies, el mínimo. Y de ahí quedaron los hippies, ¿no? Entonces todos los güeyes se fueron a juntar ahí y empezaron a hacer su musiquilla y se vestían y toda la onda. Si quieren, por ejemplo, saber más al respecto del movimiento hippie, más a fondo, hay diferentes documentales en YouTube. Hay uno de PBS. Yo veo mucho lo que es televisión pública americana, tiene muy buenos documentales. También hay unos documentales independientes que hay en YouTube. Y también una serie de libros, etcétera, 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 que pueden ver. Pero nosotros lo que hicimos en este aspecto fue tomamos un tour con un irlandés que es un ciudadano, es un franciscano que ya tiene 30 años viviendo en San Francisco. Él originalmente nació en Irlanda y trabajó mucho tiempo en una estación de radio en San Francisco. Y por él, y hay un gran número de personas que hacen esto, dan tours gratis, lo que le llaman los walking tours, ¿no? O sea,
vas y ves a esta persona. Hay una página, a mí me encanta usar esta página, si a ustedes les gusta, bueno, si no también, se llama Guru Walks, y Guru Walks tiene en todas partes del mundo. Entonces son personas como tú, como yo, que les encanta su ciudad y les encanta dar tours. Se ilustran, se preparan y hablan sobre muchos de los temas o diferentes ciudades de la ciudad y se preparan enteramente para darte un entretenimiento educativo. O sea, la neta, mis respetos para estas personas. No es la primera vez que lo tomamos. Hay muchos que los hemos tomado y la verdad, sin duda es uno de los mejores que hemos tomado, ¿no? Entonces, este compa nos empieza a platicar sobre los diferentes puntos de Haight-Ashbury. En Haight-Ashbury se conoce, aparte pues, del movimiento hippie, muchas de las bandas que representan el movimiento hippie de lo que es el verano del amor, el Summer of Love, que todo el mundo dice, es que fue en 1968, pues en realidad fue en 1967, el primero. Entonces fue cuando se hizo por ahí lo que es el Monterrey Festival, lo que es el Festival Musical de Monterrey, donde curiosamente los bandas icónicas de los hippies de San Francisco que ahí vivían eran The Grateful Dead y otro de ellos era Jefferson Airplane. Okay. El Jefferson, sí, ya sé, el Jefferson Airplane. Okay. ¿Cuáles son las canciones que van a hacer? Bueno, el Jefferson Airplane se convirtió en Jefferson Starship y luego después Starship. Y curiosamente, si conocen White Rabbit o Somebody to Love de Jefferson Airplane, van a conocer de Starship, una banda ochentera que toca Sarah y Nothing's Gonna Stop Us. Es el mismo grupo. Pero, o sea, es el mismo grupo en su base, muchos otros integrantes, pero eran esa parte de lo que nacieron ahí de lo que era en Jefferson Airplane, ¿no? Entonces, estos vatos vivían ahí y otro grupo esencial de este movimiento era el grupo de donde salió Janis Joplin, que era Big Brother, and the Holding Company, que ya después que se dieron cuenta la compañía disquera, pues dijeron, ¿sabes qué? No, aquí la de la voz es la del argüende, la del desmadre, la de todo el cuchi acá que se pone curada es Janis Joplin. Entonces, estas eran las tres bandas icónicas de los 60s. ¿Y a qué trae todo esto, no? Bueno, en esta calle conservaron mucho de lo que había en esa época. Todo que todo el mundo pensamos es de que el movimiento hippie era algo muy chingón y era algo muy esto, ya tenemos que ver el contexto de lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos y el mundo también, pero por ejemplo Estados Unidos en lo particular estaba involucrado en la guerra de Vietnam. Había un movimiento cultural en cuestión de libertades, pelea por derechos, las libertades civiles, por ejemplo, la igualdad entre personas de color, diferentes etnias, con los blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era algo que no, se conoció como una revolución cultural. Los 60 fue eso, una revolución cultural. Y lo curioso del caso es de que no nada más fue en Estados Unidos, ¿no? Las revoluciones culturales sucedieron hasta en México. Y vamos a ponerlo en este contexto, ¿no? Estados Unidos en ese tiempo, en los 60s, era la potencia número uno, su economía era una de las mejores. Y vamos a ponerlo en ese contexto, ¿no? O sea, históricamente, bajo en donde estamos ahorita en la línea de la historia humana, ¿no? Lo dijo, iba a decir Lance Armstrong, no, pero el astronauta Armstrong, que ahorita no se me viene el nombre a la cabeza, ahorita va a saltar el nombre a la cabeza. ¿No? Pero el astronauta Armstrong, que fue el que dio los primeros pasos en la Luna. No me voy a meter en las teorías conspiratorias ahí de que si fue, no fue, de que si lo grabaron, de que si
punto y aparte, dentro de, se tuvo que hacer una serie de cosas para llevar a estos güeyes al espacio, ¿no? Neil Armstrong, ya me acordé, Neil Armstrong. Este, estos vatos, Estados Unidos llegó a esa cima, ¿no? Su economía era muy buena, hicieron el cohete, o sea, vamos a decir el cohete para la luna, pero en realidad era el cohete para lanzar misiles, digo, pero no nos metemos en pecata minuta, ¿no? Pero lo que sí existía, que era parte de todo este movimiento, era la Guerra Fría. La Guerra Fría era, pues, se estaban agarrando a chingazos con los rusos, con el bloque soviético, no en el campo de batalla, pero sí en el campo cultural. O sea, si ustedes les da por ver muchas de las películas como Tinker Tailor Soldier Spy, las películas de James Bond que tienen mucho que ver, así sucesivamente películas de Guerra Fría, pues van a dar cuenta de que había muchos espías, robo de información, diseños, convertir a gente, o sea, toda esa parte, ¿no? La revolución cultural existió en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenía una buena economía. O sea, ya estaban pensando decir, hey, güey, ¿qué onda? Ya todo el mundo, o sea, por ejemplo, trabajabas voy a decirlo como un ejemplo, pero pues, tengo que checar bien los datos, pero sí, ya había McDonald's en ese tiempo. Pero si tú trabajabas en un McDonald's o un trabajo de cuello azul, blue collar que le llaman, ¿no? O sea, que eres un mecánico, eres un técnico, trabajas en un supermercado o algo por el estilo. En ese entonces podías alimentar a tu familia y poderlos mandar a la escuela y toda la onda. No con todos los lujos del mundo, pero pues tenías casa, ¿no? Hoy en día, inclusive en México, o sea, la gente que trabajaba y toda esa onda, se podía hacer una casita y toda esa onda y todo el pex, porque la economía, bien o mal, o sea, el peso estuvo sólido mucho tiempo, manipulado, lo que ustedes quieran, bla, 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 pero estuvo sólido mucho tiempo y, por ejemplo, aquí en la frontera había muchas de esas partes donde muchos de los que estaban aquí, pues en realidad florecieron, ¿no? O sea, tuvieron muy buena economía, muy, muy buenas ganancias y eso fue algo sumamente, pues, chingón. O sea, punto y aparte, ¿no? Pero existe la contraparte, ¿ok? Así como hay la cosa donde hay mucha lana y existe esa explosión cultural y todo, porque si nos ponemos a ver históricamente, vamos a decir, los griegos, ¿no? Los griegos empezaron a explorar lo que era la filosofía. Conocemos la filosofía gracias a que Aristóteles, Platón, Sócrates, Tales de Mileto, entre otro bonche de güeyes que empezaron a hablar sobre las preguntas existenciales de dónde somos, qué somos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tiempo, Grecia era una potencia. Si no fue hasta que perdieron y valieron madre. ¿Qué fue lo que pasó? Roma los absorbió y Roma, nada, pendejos, dijeron, nosotros no tenemos esta parte que ellos ya desarrollaron. O sea, agarraron como esclavos a los griegos y empezaron a agarrar todas ese tipo de cosas y ellos lo siguieron elaborando y haciendo todo, o sea, continuando esa labor, ¿no? Los romanos ya después, o sea, tenemos excelentes filósofos y luego ya lo que es el desarrollo del estoicismo, ¿no? Por ejemplo, a Marco Aurelio, etcétera, etcétera, las otras cosas que tenemos ahí. Pero a lo que voy es de que había esa plenitud económica. O sea, si tienes lana para decir cuáles son los aspectos principales, hay una onda, hay un término muy, muy específico y lo escuché mucho de un compa, Luis, que este güey para mí es una de las personas que el güey sabe lo que sabe. O sea, el vato es muy estudioso, es una persona muy, 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 muy intelectual, es un desmadre y es un buen cocinero. Entonces, ese cabrón trae mucho a colación esta parte, que es lo que se denomina la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow fue hecho por un psicólogo que se llama Abraham Maslow y lo hizo ya por el año de 1943. Entonces, esta pirámide está dividida en 5 niveles. ¿Qué es lo que tienen que ver estos 5 niveles? Bueno, la primera base, o sea, lo que es la base de la pirámide, se establecen cuáles son las necesidades fisiológicas.
lo más básico, güey, para sobrevivir. Güey y güey, o sea, así para que no se sientan mal, ¿no? Güey y güey, güey y mu. Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas? Necesitas respirar para vivir, güey. ¿Qué sigue? No, pues, necesito comer y pues tomar agua. O pistear, pero es una de esas, ¿no? Y pues ya comí, güey, me siento cansado de dormir, descansar. ¿Cuál es la siguiente? Pues mantener tu temperatura corporal. O sea, tu cuerpo debe de funcionar a 98.6 grados, que ese es tu... Bueno, recuerden, si yo estoy en frontera, esa es la que se me hace. La otra creo que es 37, no sé. O sea, la neta, estoy pendejo ahí, no sé, pero 98.6. Y de ahí es donde está la otra parte de lo que es evitar el dolor. Y sobre todo, pues, reproducción, la sexualidad. Entonces, las necesidades fisiológicas básicas. O sea, respirar, dormir, pistear, comer, estar a toda madre, que no te madren y pues hacer cuchi cuchi. Y de ahí las siguientes son en el siguiente, ¿no? Ya que cubriste lo básico, güey, entonces, ¿qué ocupas? Seguridad física, o sea, que tu cuerpo esté bien, ropa, esto, o sea, todo, que zapatitos, lo básico, ¿no? Tener un trabajo o tener lana. Y después, ¿qué sigue? Pues, ¿sabes qué? Salud, o sea, servicio médico, todo esté bien, que tu familia esté bien. Y la siguiente es, pues, una propiedad privada, o sea, tu casa. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel, ¿cuál es? Pues necesitas lo que son las necesidades sociales, ¿no? O sea, tener una amistad, tener, pues, interacción con tu familia. Si te queda madre, pues no, o sea, valiendo madre. Pero con tu gente, o sea, tener tu bloquecito, tener tu manadita y que onda una chéves, que onda cómo están y todas esas pegas. Amor, sobre todo, o sea, esa parte es muy, 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 muy importante. Pertenecer a un grupo o comunidad, o sea, tu manada. Es esa parte, ¿no? La cuarta es una necesidad de reconocimiento. O sea, ya tuviste toda la onda, pues ahora sí hay que ser reconocer, ¿no? O sea, quiero tener, si estás en la parte baja de esto, es decir, el respeto de los demás. Yo quiero atención, yo quiero aprecio, yo quiero que me reconozcan mi reputación, mi estatus. Por eso muchos dicen, ahí viene el ingeniero fulano de tal, ahí viene el licenciado. Entonces, para ellos es muy importante ese tipo de cosas. Ellos ya están en esa parte, bueno, también son mamones, ¿no? Pero es parte del concepto. ¿Ok? Bueno, seguimos. El siguiente es lo que se denomina la estima alta. Al anterior era la estima baja, esa es la estima alta. Entonces, la estima alta tiene que ver mucho con el respeto a uno mismo. ¿Qué quiere decir? Que uno tenga la confianza de hacer las cosas, que sea un independiente, que pueda uno lograrlo. Y sobre todo la competencia, ¿no? Esa libertad que tener y esa competencia para poderlo hacer. Sobre todo, ¿no? Pero aquí es donde viene la más chingona de todas. Lo que es la última, necesidades de autorrealización, o sea, la parte de mero arriba. Que esto es cuando una persona llega a su cima, o sea, su máximo potencial. O sea, aquí tú ya buscaste y trabajaste dentro del crecimiento personal. O sea, desarrollaste tu yo interior, lo trabajaste, lo sanaste, tienes tu bloque moral, eres creativo, eres espontáneo, puedes resolver problemas, aceptas los hechos. Entonces, eres una persona que busca darle sentido a su vida y sobre todo alcanzar el máximo potencial. Entonces, eso es lo que hace esta pinche piramidita así media pedorrilla, pero a ver, ¿cuántos niveles llevas, cabrón? Entonces, ahí es donde tienes que ver esa parte. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Volviendo otra vez a lo de Estados Unidos, ¿no? Pues tienes lana, güey, tienes una buena economía, la gente está bien, güey, pues están buscando esta parte, o sea, esta parte de decir, güey,
ya tengo seguridad familiar, ya tengo seguridad de propiedad privada, ya tengo amigos, ya tengo relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tengo ese respeto, ya tengo... Pero espérate, güey, no, o sea, necesito esto, o sea, poderme desarrollar, o sea, esta parte de decir, quiero ir más allá. Mi intelectual, el punto intelectual, yo quiero ser el heredero de Sócrates o ser mi propia parte. Entonces eso es lo que empieza a hacer la gente, ¿no? Los hippies empezaron a explorar esa parte de una cierta forma, pero ahorita quiero ver la contraparte, ¿no? La contraparte es, por ejemplo, hubo una revolución cultural en China. Sí, hubo una revolución cultural en China. Pero en China estuvo más cabrón. Ahí sí, como quien dice, está en chino. ¿Por qué? Porque China, o sea, ellos venían de tiempo de estar separados, de ser lo que son provincias, o sea, sí ser China como tal, pero estaba dividida, el lenguaje los dividió, etcétera, etcétera. O sea, el lenguaje los dividió. Porque si ustedes saben, no recuerdo cuántos son las dialectos chinos. Cada uno de estos dialectos representa una provincia, ¿no? Coloquialmente conocemos el mandarín, que es el idioma oficial de la República Popular China. Pero existe el Sichuan, que es una de las regiones, y el más conocido, porque todos vimos películas de Bruce Lee y la chingada, es el cantonés, y el cantonés obviamente es por la región de Cantón. Uno de los puntos más comunes que hablan el cantonés es Hong Kong. ¿Okay? El mandarín era el idioma oficial de la capital, o sea, era el que hablaban en la capital de China, en aquel entonces era Pekín. Entonces, en el palacio, pues era lo que se hablaba acá, el emperador y la chingada, todo. Mao Zedong, el líder de los chinos, estableció esa revolución cultural donde quitó todo lo que tenía que ver con las prácticas del oeste, ¿no? O sea, todas las western practices, ¿no? Que era todo lo que era del lado imperialístico, ¿no? O sea, la música, los libros, los pensadores. Ellos, ¿qué hicieron? O sea, mocharon a toda la gente que, por ejemplo, humillaron a maestros, mataron a maestros que enseñaban el libre albedrío, ¿no? O sea, el pensar, la teoría, la matemática, todo eso que venía y fue un desmadre completamente. O sea, la neta los invito a ver esa parte porque también llegaron al punto de la hambruna, o sea, de que por estar haciendo ese tipo de actividades y toda la onda, pues llegaron a la hambruna, ¿no? O sea, andaban valiendo madre. Pero lo que sí hizo es que dividió dos grupos. Entonces estos grupos se encargaron de decir, hey, vamos a quitar a todos estos cabrones y los vamos a hacer un molde. Entonces, su revolución cultural fue hacer un molde de gente que trabajara bajo la doctrina establecida por Mao y su séquito o sea, sus auxiliares, ¿no? Entonces, ellos empezaron a hacer eso, pero eliminando lo que es pues casi toda la pirámide de Maslow. O sea, nada más les daba, comes y algunas veces ni comes, o sea, se pareció todos los aspectos de la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque el punto era reestructurar la cultura de su nación bajo el régimen comunista. Ese fue su objetivo. En la contraparte, donde hay lana, porque acá no había lana, pues acá valieron madre, acá empezaron a hacer lana ya después, pero por otros aspectos donde llegó Estados Unidos, los ayudó, bla, 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 y ahorita pues ya sabemos, es el dragón dormido que se está despertando, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos tenían lana, tenían eso, y empezaron a hacerlo. Los hippies muchas de las veces eran personas que estaban buscando la forma de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a explorar la mente, el yo, el querer, mira, disfruta el momento, qué bonito está el cielo. Claro, los vatos estaban bien pinches marihuanotes y aparte pues le entraban duro el LSD, entre otras drogas, ¿no? Pero era parte de su ser. Establecieron comunas, en esas comunas, pues, ¿no?
Curiosamente decían, no, pues es que no ocupamos dinero porque todo salía y toda esa onda. Lo que ellos no querían establecer era, lo que ellos querían establecer era estar fuera del concepto de los papás. No querían trabajar, querían disfrutar la vida y pues a toda madre, ¿no? Y eso encontraron ahí porque se juntaban, hay unos que vivían en la calle, dormían en el parque, pero como estaban en ese precepto, pues empezaban a hacer más y más y más hasta lo que fue el verano de lo que fue el 67, 68, que pues llegaron a tener, creo que no sé si entre 100,000 y 300,000 personas en un lugar donde pues a todo estaba abarrotado, ¿no? Lo curioso sobre todo esto es que empezaron a salir diferentes filosofías. Diferentes filosofías. Las filosofías, como las conocemos nosotros, en cada época tiene una manera de expresarse, ya sea con palabra escrita, en libros, poemas, filosofía. Los 60 en ese aspecto lo hicieron musicalmente. Porque si nosotros revisamos mucha de las músicas, de la letra que hay en ese entonces, son unos hermosos poemas. Digo, la música como tal es simplemente eh, la musicalización de poemas, si lo quieres ver de un punto de vista. Yo así lo veo, yo así lo veo. Conste, vamos a dejar la chingadera esa que se llama reggaetón, lo voy a dejar, y los corridos tumbados a chingar a su madre. Eso no, yo, en mí no caben aquí, no. Aquí no caben aquí. Pero, por ejemplo, hay unos poemas, simplemente José Alfredo Jiménez, eh, agárrate la letra de ella, o agárrate la letra del rey, o el caballo blanco, o cualquiera de las canciones de José Alfredo Jiménez, que era una persona, no fue escolarizada ni nada, pero el tipo pulió muy buenos poemas y los musicalizó. Para mí una de las canciones que más me encanta, por ejemplo, Cornelio Reina con Los Relámpagos del Norte, ¿no? Mi Tesoro, es una canción también que está muy bonita, ¿no? A mí me encanta esa letra de esa canción. Y el vato pues canta de barrio, o sea, es como si me pusiera a cantar acá, mi tesoro. O sea, estaba madre, o sea, o sea, ese vato cantaba barrio. O sea, ahí sí nada de que ocupaba un autotuner como para andar, o sea, no. Era acá chingón, como hace poquito que fue a ver al rey del acordeón, hombre, pues chingón. Pero volviendo al tema de los 60. Entonces, te pones a ver esa musicalización y ese empuje en esa parte, y es donde conocemos hoy mucho del rock and roll experimental. O sea, todo eso que fue generado fue una revolución de música. Porque también lo recibimos en México, ¿no? O sea, ese fue el precursor, el Monterrey Festival fue el precursor para decir hacer Woodstock, etcétera, etcétera. Acá en México tuvimos el Festival Abango, donde salieron diferentes grupos musicales. Por ejemplo, el Alex Lora del Tri, que se llamaba Three Souls o algo por el estilo, que también tiene muy buenas canciones. Los Duk Duks, entre otros grupos que estaban ahí, que el otro le hice un playlist a mi papá y se lo mandé, que estaba bien chingón, que tenía muchos de los grupos que estaban en esa época, ¿no? De Abango, pero entre otros grupos rock and rolleros que había en la época, que ellos cantaban covers de canciones americanas y hacían otro set de canciones propias, ¿no? De Woodstock, ¿a quién conocemos de Woodstock? No, pues conocemos a Santana, que fue la plataforma que salió aquí, que es uno de ellos. Estuvo otro de las personas que estuvieron ahí en Woodstock, fue Jimi Hendrix, entre otros artistas, ¿no? Pero acá en el Monterrey Festival, por ejemplo, estaban grupos como The Mamas and the Papas, y The Mamas and the Papas, California Dreaming, si no lo han conocido, y uno de los integrantes del grupo hicieron de una canción que se llama Are You Going to San Francisco? Si ustedes ponen esa canción en San Francisco, les van a mentar la madre, porque esa canción la odian en San Francisco como no tienen ni idea.
Es la neta. O sea, esa canción no les gusta. Para ellos, o sea, tienen un impacto cultural esa canción porque fue la canción que hizo las compañías disqueras para promover el festival. Entonces, pues fueron toda esa gente a traslucir y fuera y la madre, pero pues en realidad no eran del movimiento, pues. Entonces, pues no representaba San Francisco en ese momento. Entonces, estos vatos empezaron a explorar y a hacer eso, pues no querían trabajar, no querían hacer esto, no querían. Los vatos querían, pues, o sea, en ese entonces era no comprar como el día de hoy. Por ejemplo, hoy en día, si tú no traes o no traes marcas, valiste madre, ¿no? Porque lo viste en Instagram, porque lo trae la Shakira que factura ella, pero a tus costillas, y así sucesivamente, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre nos han vendido porque es parte de la economía de Estados Unidos y ya la economía mundial, ¿no? El consumismo. Entonces dices tú, hey, pues ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esto? ¿Qué vas a hacer lo otro? Pues, estos vatos no, o sea, decían, si yo traía zapatos, traía ropa y estos güeyes podían usar la misma ropa, pues, chingo de días, ¿no? Pero, por ejemplo, establecieron diferentes conceptos. ¿Ustedes han ido a un concierto? La neta, o sea, un concierto de rock. En conciertos de rock, ¿por qué los digo? Normalmente en los conciertos de rock, y me vale madre, o sea, lo que vayan a decir, que lo que guste si quiera, pues es algo de lo que hay. Por ejemplo, a mí me tocó ir en Más Pollito y recientemente, ¿no? Más Pollito, por ejemplo, fui a ver a Korn en un concierto, fui a un Ozfest, fui a ver a Ozzy Osbourne, entre otros grupos acá bien pinches metaleros como Otep y la madre, The Smashing Pumpkins, fui a ver a Muse, etcétera, etcétera, etcétera. En los años 60, cuando fue el Festival Musical de Monterrey, establecieron lo que era Rock Medicine. Ok, vamos a brincarnos a la era moderna. Normalmente vamos a un concierto y huele bien pinche raro a zorrillo. ¿Por qué? Porque le están quemando las patas a Juan. Están marihuaneándose sabroso. Y más en Estados Unidos, que ya es legal, se marihuanean bien a toda madre y adentro te toca la horneada. Y antes, en los años 70, oh, no soy vampiro. Mi esposa dice que yo soy un vampiro porque sé que porque me sé de muchas cosas. No, lo que pasa es de que yo tengo muchos amigos más grandes que yo. Por ejemplo, mi papi, mi papá me platicaba de que, por ejemplo, ellos fueron a ver al Sports Arena de San Diego a Three Dog Night. Entonces, con su compa, vamos a agarrar boletos y la chingada, de que la madre abajo, a toda madre, que eso, todo. Y por X o Z agarraron boletos arriba, pues les tocó toda la pinche horneada de todos los marihuanos que estaban abajo, ¿no? Entonces se pegaba la pinche horneada, ¿no? Entonces, pues normalmente en los conciertos, ¿qué es lo que buscas? Pues sacarle la vuelta a la horneada. Por ejemplo, fuimos a ver a Jack Johnson y pues Jack Johnson donde quiera le están... Y era el aire libre y todo bien heavy la pinche de esa, ¿no? Pero el rock medicine era ¿qué? Era que toda la gente que se daba un pasón los llevaban ahí y los atendían. Entonces ya sabían que si consumió marihuana, honguitos o lo que sea, ya sabían qué hacer con ellos. Entonces el concepto ese de rock medicine era eso, o sea, todo lo que pasaba en un concierto de que eran pasones con pisto, con esto, con el otro, eso salió de esa parte, ¿no? Porque, pues, o sea, ¿cuántos güeyes andaban en LSD con su pinche triponona a toda madre? Y ellos sí bailaban y le entraban a duro porque se aventaban su trip de LSD y luego le entraban a la mota. Y luego, por ejemplo, había unos que mezclaban, en ese entonces era cuando empezaba a salir lo que era el cristal, ¿no? Las metanfetaminas. Y pues, o sea, andabas en tu trip y lo bien pinche acelerado, bien acá. Ay, güey. O sea, imagínate cómo se veía toda la raza, ¿no? Bueno, la cosa era que pues se te quedaba en un pinche trip, o sea, se maltripió. Es el concepto. Tuvo un mal trip. Entonces, o sea, se maltripió. ¿Qué haces, güey? Pues lo llevas, ¿no? Y ya te lo atienden y toda la onda y todo el pex, pues, o sea, vamos a darle esto, vamos a calmarlo aquí, la chingada. Entonces, o sea, hacen su triage
para atender a la persona. Triage es precisamente cuando llegas a un hospital y te revisan, hey, esto, o sea, vamos a analizar cómo estás, ¿no? Ese concepto se estableció y es parte del grupo médico, ¿no? Yo lo conozco porque así lo trabajamos en el área de soporte técnico, acá en la empresa donde trabajo, pero el término viene de la medicina, ¿no? Bueno, esa es una de ellas, ¿no? Otra de las partes que salieron dentro de el movimiento hippie de los 60, por ejemplo, ellos establecieron lo que son las mentadas tiendas de gratis, o sea, los free stores. La gente, por ejemplo, si no querías deshacerte de un mueble o ropa, entonces, pues no lo tirabas, ibas y lo donabas ahí, pues, y ya ellos pues se lo daban a la gente que ocupaba, ¿no? O sea, o sea, había muchas cosas que hacían ahí. Hoy las conocemos como thrift stores. O sea, o sea, aquí pues yo voy muchos, lo que son las tiendas de segunda, los thrift stores, van en Estados Unidos, vas y donas, y ellos pues lo venden por una módica cantidad y ya, como ahorita ya está de moda, ya te lo venden más caro los cabrones, pero está bien, ellos lo usan para causas benéficas. Ya hoy lo conocen como cosas pre-loved. No sea mamón. Son cosas usadas, ¿ok? Son cosas usadas. Pero la cosa era, de ahí venía, ¿no? Entonces, a veces los thrift stores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo curioso es que conforme vas avanzando en este movimiento, te vas encontrando un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, ¿han ustedes escuchado lo que es la nieve Ben Jerry? Ben Jerry es una marca de nieves o helados para los que de allá del interior. Este, la, que las dos personas que lo hicieron, Ben Jerry, estuvieron ahí en los 60s. Eran hippizones los güeyes. Y ellos formaron esta compañía en el este de Estados Unidos y toda la onda y establecieron ese movimiento y siguen apoyando ese tipo de actividades, ¿no? Muchas de sus nieves tienen los nombres de los integrantes principales de uno de los integrantes principales y iniciadores del movimiento hippie, que eran del grupo The Grateful Dead. Entonces, The Grateful Dead, por ejemplo, el Charlie García, que es uno de ellos, Cherry García, que es su nieve, ¿no? El otro vocalista que se me olvida el nombre, que también tiene su nieve, que este vato se murió de un pasón, también es uno de los que está ahí. Pero lo curioso del caso es de que te pones a ver todo ese tipo de movimiento que hay. Por ejemplo, había un grupo que se llaman los Drifters que hacían teatro al aire libre, ¿no? Entonces estos vatos hacían teatro al aire libre y quisieron llevar esa parte del teatro que ellos exponían, que era vivir en una sociedad donde pues todo era una comunidad, era una comuna, pues todos ibas a estar común. O sea, no ibas a sobresalir en nada. Ibas a hacer todo igual. Y lo llevaron para poderlo ejecutar dentro de una comunidad. Curioso el caso es de que todas estas personas que empezaron a hacer estas cosas del movimiento hippie inicial se fueron, hicieron sus comunas en el interior de Estados Unidos. O sea, las comunas que sabemos que funcionan o que funcionan al interior, por ejemplo, los menonitas, ¿no? O sea, si ya están viendo, los menonitas son personas que ellos tienen su propia comunidad, se juntan, arman sus casas, o sea, tienen sus actividades y todo, y hacen todo eso. La comuna hippie, pues se compartía y toda la onda, y las que en realidad funcionaban eran las que se fueron al interior de Estados Unidos y empezaron a hacer, por ejemplo, pues granjas, sus propias escuelas, etcétera, 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 ¿no? Algo que estaba fuera del sistema, ¿ok? Y los que se quedan ahí, pues eran puros cabrones que andaban buscando drogas, ¿no? O sea, por ejemplo, en general, ¿no? O sea, no fue un movimiento, o el movimiento ahí no fue lo que todo mundo depicta que tuvo todo en amor y paz y le chingan, no, o sea, había muchos cabrones que se quedaban unos pinches pasones, o sea, el área se convirtió en un área sucia, corrió mucha gente, o sea, mucha gente que ya tenía mucho tiempo ahí, pues se tuvo que salir, vendía sus casas, etcétera, 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 etcétera. Hoy en día, pues es otro show, ¿no? Eso ya está muy nice, pipiris nice, gentrificado, como sabemos, San Francisco es una ciudad gentrificada.
por estar en Silicon Valley, pues mucha gente jala mucha gente de mucho conocimiento para las empresas, les pagan muy bien, pues ellos pueden pagar eh, muy bien por una casa y pues se sube una, se sube la otra y así sucesivamente pues vamos subiendo de precio, ¿no? Ya en México lo estamos experimentando, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México la gentrificación de muchas zonas como ya está lleno de extranjeros y suben las rentas. En Tijuana tenemos lo mismo, la gente que yo no tengo nada en contra de eso, o sea, nada más nada más es un ejemplo, ¿no? Aquí hay muchos que pues o sea, tienen la doble ciudadanía o tienen la residencia, trabajan al otro lado y pueden pagar una buena renta aquí, pues órale, o sea, es parte de, nada más que hay unos que se pasan de lanzas, ¿no? Porque, digo, es parte del precepto de la gentrificación. Pero bueno, volviendo al movimiento hippie, ¿no? Entonces, empiezas a ver todo este tipo de ondas de los grupos, de la música, eh, y eso que conocemos en ese movimiento cultural lo empezamos a ver en diferentes países. O sea, por ejemplo, nosotros conocemos el concepto del 68. En México, la matanza de Tlatelolco, bla, 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 bla. Pero el movimiento estudiantil. O sea, el foco cultural, el foco educativo que tenía México en aquel entonces era, por ejemplo, en la UNAM, el Politécnico, y Guadalajara también tenía un movimiento estudiantil muy grande, pero en realidad el- 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 la base estaba en la Ciudad de México, ¿no? Pero, por ejemplo, todo ese año de 1968 hubo diferentes protestas en cuestión de cómo estaba el mundo en ese momento. O sea, el mundo era un desmadre en ese momento. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría, o sea, el impacto cultural de que, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelos tenían una especie de, vamos a salir de aquí adelante y la madre, bla, 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 bla. Entonces, por ejemplo, en Francia fue el mentado Mayo francés, ¿no? Donde hubo chingo de manifestaciones estudiantiles y también obreras donde bloquearon el país para poner al gobierno de Charles de Gaulle, que ya tenía buen rato mi compa ahí dando lata para bloquearlo. En México, pues ya sabemos, ¿no? Lo del movimiento del 68. Pero, por ejemplo, en Checoslovaquia fue lo que es la primavera de Praga. Y ese fue un movimiento para la liberación política de un pueblo que estaba oprimido por la Unión Soviética, ¿no? Y era de la Unión Soviética y los mentados aliados del Pacto de Varsovia, ¿no? Todos los países que estaban ahí en esa parte. Era algo que, era algo que empujaba. Y mucho de esto era porque, ¿qué era lo que pasaba en esa época? Descontento con la autoridad, o sea, el status quo, que era lo que se empezaba a dar, ¿no? Y luego también, no queríamos autoritarismo. En México teníamos elecciones. Sí, o sea, hasta hoy, hasta hace poco sabemos de que los diferentes partidos, entonces, y sabes que no me voy a meter, no me voy a meter en Honduras porque también es otra pinche desmadre. Pero hay algo que tenemos que tocar base ahí, ¿no? El rechazo del autoritarismo, la desigualdad social, en aquel entonces no había mucha división en personas que eran ricas y podían ganar una lana, o sea, era muy poco ese espacio. Hoy es muy marcado, o sea, o sea, ya si te pones a ver pues los porros y los contra los fifís y la chingada, pues ya está muy marcado, ¿no? La desigualdad social, en aquel entonces era la oposición a la guerra de Vietnam, que ya tenía corriendo desde 1954, se estaba buscando una nueva forma de una organización social, ¿no? Entonces, existen todos esos tipos de cosas que empezaron a dar auge a nuevos movimientos sociales. ¿Cuáles eran esos movimientos sociales? O sea, por ejemplo, el movimiento feminista. La mujer pelear por su igualdad. O sea, él es o sea, la mujer es un ser humano en equidad con el hombre, ¿no? O sea, hombre y mujer. Hay algunas cosas que los hombres podemos hacer, hay algunas cosas que las mujeres no, y viceversa. O sea, ese es algo de lo que el feminismo planteaba en sus inicios.
Hoy no me quiero meter en camisa de once varas porque ya está muy revuelto eso de ahí, precisamente porque entra en mezcla con otras cosas y se empieza a separar. Otras cosas en términos, o sea, por ejemplo, hay unas cosas como los otros términos como el movimiento LGTB. El movimiento LGTB también ellos buscan su equidad, igualdad, esa parte de ser aceptados dentro de una sociedad. Eh, que también, o sea, al igual que nosotros, o sea, todos los movimientos que se hacen o todas las partes de lo que somos tienen una base ideal muy buena, pero desafortunadamente hay mucha gente que no sabemos, o sea, por ejemplo, mi conocimiento del feminismo es poco, pero yo sí soy una persona que, o sea, yo estoy de acuerdo que una mujer es en equidad con un hombre. Un hombre puede hacerse unas cosas, una mujer puede hacer otras cosas. En conjunto hacemos equipo y podemos hacer más cosas. O sea, nadie es superior ni inferior a nadie, sino es parte de. El ecologismo, que es algo que agarró movimiento, empezó a hacer ese tipo se empezó a aparecer también después del 68, ¿no? En los 70s, etcétera. Por ejemplo, el movimiento LGTB tuvo mucho empuje en San Francisco, precisamente cuando la época de Harvey Milk en el distrito de Castro, ¿no? Que es algo que por lo que se conoce mucho San Francisco, ¿no? Eh, Entre otras cosas. Pero volviendo la parte hippie, ¿no? Entonces, los hippies empezaron a hacer todo ese desmadre y empezaron a hacer todo su empuje y pues al punto de que pues desapareció el movimiento para 1969 de ahí. O sea, toda la gente se empezó a ir, empezó a hacer todo desmadre, pero lo que dejó fue muchas cosas. Ya sé, lo he repetido muchas veces, pero vamos a dar ejemplos. Dentro de la música, pues ya sabemos, o sea, la verdad hay un playlist que lo pueden buscar en Spotify. Lo hizo yo mismo, el Moyo Mix. El Moyotlán hizo su Moyo Mix llamado Moyo Mix San Francisco. Está público, lo pueden buscar, pero muchos de los grupos que estaban ahí, o sea, que yo puse de esa época, por ejemplo, los Doors, la neta, güey, o sea, los Doors. Si no has escuchado los Doors, te falta barrio, compa. Yo, quiero ser muy franco y sincero. Por ejemplo, yo nunca había escuchado The Grateful Dead. Y la neta, está bien chingón. Está bien chingón. Está muy fregón ese grupo, ¿no? Pero como les he dicho, o sea, Jefferson Airplane, The Mamas and the Papas, Buffalo Springfield, The Turtles, The Young Rascals, Music Explosion. Hay un sinnúmero de grupos. Strawberry Alarm Clock. The Monkees, aunque eran medio poperos, pero The Monkees tenían unas canciones que estaban ahí. Y The Monkees, si ustedes escuchan música de sus papás, por ejemplo, yo soy el resultado. Yo los quiero mucho, a mis papás me cae de madre que los quiero un chingo, pero ay, güey, me hicieron unas pinches mezclas de música que me dejaron bien pinches madreado. Por ejemplo, mi jefe era los que escuchaba música, les gusta todavía, pero música acá a buen pelo. Entonces me ponía un disco, bueno, en aquel entonces eran cassettes, ¿no? O sea, estaba hablando de los cassettes, ¿no? Por ejemplo, quemaba los Doors, ya estaba bien entrado. Güey, un pinche morrito de 4 5 6 7 8 9 10 años escuchando los Doors, ya me sabía las rolas, güey. Y después me ponía, por ejemplo, el cassette de los Moonlights. Ay, cabrón, córtame las venas, ¿no? Y Rocío Dúrcal con mi jefa, Camilos. A mí me formularon, me hicieron con rolas de Camilo Sesto, Ricardo Sherato, Rafael, Roberto Carlos. Si a mí me preguntan, y yo me la sé. Entonces, mi DNA, no mi DNA, bueno, yo fui constituido con ese tipo de música. Entonces es que agárrense. Y luego pues ya de ahí te pones a ver las diferentes mezclas que se avienta mi jefe, porque pues ya mi playlist, por ejemplo, tengo playlists bien macabros que pongo norteño, rock, pop, bla, 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 bla. Ya no, ya ahora lo que estoy haciendo es que estoy haciendo playlist en base
a lo que voy aprendiendo de la música. Sí, tengo un chingo de playlist en Spotify, arriba de 200 y feria. ¿Para qué? No sé, es en mood que ando, whatever, en ese día. Pero te pones a ver la música. Este que hice de San Francisco de los años 60, o sea, está está completo, son 236 canciones que te pueden dar una idea, 13 horas para estar a toda madre. Pero digo, tiene muy buena distribución de las rolas, y pues para que se den una idea, ¿no? De lo que hay. Eso muchas veces es base de música, y la música para mí es 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 la máquina del tiempo. Yo sé, güey, yo no estuve en los 60, pero si escuchas la música puedes ver qué era lo que se estaba buscando en ese tiempo. Por ejemplo, en los años 50 te puedes escuchar un bolero. O sea, era esa declaración de amor de una persona que le decía a una mujer, y estaba hermosísima. Eh, por ejemplo, mi tata, mi abuelo, del lado de mi papá, ese señor, de lo que yo escuché de recuentos de otras personas, era de que le sacaba lustre al piso. Era un danzonero acá chingón. Entonces él sabía bailar, yo no. Mi papá ahí se defiende, pero yo no. Pero primero era un danzonero acá chingón. Entonces, ¿qué te pueden escuchar? El danzón de dónde venía. El danzón venía de Cuba, que tenía para acá ponerte a bailar con tu pareja y enseñarla con aquella gracia y elegancia en todo el esplendor. Y conste, todos de trajecito, corbata, bien vestiditos y la madre, ¿no? El bolero es igual, o sea, es algo que ya más repegadito, lo que siquiera, ta, 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 ta. El rock era simplemente, pues, vamos a estar todos pinches bien descabechados y la chingada y todo el pedo. Entonces, pero también tiene un mensaje, o sea, el rock es el mensaje de la rebeldía, pero también es el mensaje de lo que es el decir, ¿qué está pasando? Esto es lo que está pasando y esto es lo que quiero que vean. Hay otras cosas que después ya empezaron a trastornarse, ¿no? Pero lo mismo pasaba con la música de balada, la música de protesta. Escuchaba mucho música de protesta. Por ejemplo, Bob Dylan, él hacía música de protesta. Que eran los poemas que reflejaban la época, ¿no? Este, Ahora, otra de las cosas, digo, ya independientemente de la música, cada quien tiene sus gustos musicales. Yo no me voy a quedar acá en el aspecto de decir, ay, bien rockero. Eh, la música tiene un empuje en tu vida. O te gusta o no te gusta. Si no te gusta, pues no te voy a decir que tienes serios problemas, nada más simplemente me gustaría saber qué te gusta. O sea, qué es lo que empuja tu parte del cerebro para ser más imaginativo, ¿no? La música muchas veces es estimulación que ocupa la mente, ¿no? Eh, pero bueno, el rock era la parte donde hizo esa evolución y salieron muchas otras cosas que ya después empezamos a ver. Esa revolución cultural, ese es donde empieza a salir. Fue como que llegar ahí a ese punto. Y aunque había muchos refritos, también había refritos, o sea, no malinterpreten. Hoy en día hay muchas canciones que son refritos de los 90, de principios de los 2000, y lo vemos, pero ¿sabes qué es lo que el otro día me puse a escuchar una canción que era un refrito de una canción noventera? La cantan con una pinche hueva y le parten su madre. O sea, por ejemplo, la Dua Lipa dice canciones inspiradas en. Y lo único que hizo esta roca fue agarrar la melodía de super canciones chingonas de los 80 y le cambió la letra. Sí. O sea, es como por ejemplo J-Lo que hizo Dance the Night Away. Pues en realidad era Kaoma con la canción de Lambada. Entonces, en la parte de los 60 hay mucho de eso, ¿no? Y lo curioso del caso es que en los 60 se rompe ese bloque de música, porque en los 60 existe la música acá bien como de salón. De salón me refiero de que si ustedes fueron a la casa de sus abuelitos y eran acá medios
medios pop culturales escuchaban a Ray Conniff. Entonces Ray Conniff era el que se aventaba las rolonas acá, orquestrales y la chingada y toda la onda. En México, si tú en tu casa no había un disco de Paul Muriat, puta, Love is Blue, puta, o sea, era el que estaba ahí, ¿no? Era lo que estaba, era la música así, instrumental y toda la onda, algo poquito más popero de la época, era por ejemplo Herb Alpert en la Tijuana Brass, que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque el vato vino aquí a Tijuana y se inspiró en Tijuana para hacer mucha de la música. O sea, él venía lo que le llamaban Down to Old México, que era Tijuana. Y el vato le gustaban las corridas de toros. Le gustaba el ambiente, no le gustaban las corridas. Entonces el ambiente que había en aquel entonces en Tijuana, me platican, no soy vampiro, nuevamente, era muy suave, ¿no? Entonces, o sea, ese es lo que te inspira muchas veces a hacer la música. Eh, y otra de las cosas que te da ese tipo de momentos es la protesta, ¿no? O sea, la protesta de decir, hey, yo tengo esto, pero ¿qué estás protestando? Por ejemplo, antes, el día de hoy, todo el mundo usamos una playera. Todo el mundo hemos usado una playera. Muchas de las personas que yo conozco de sombrero y bombín o de camisa y corbata, pues usan playera blanca para su camisa, ¿no? Yo mi uniforme normal es una playera y siempre trato de buscar una playera que traiga algo simbólico. No de protesta, pero sí algo que me represente. Por quien me conozca ya sabe que siempre traigo una camiseta de Star Wars. Y siempre busco camisetas de las que están así como baratonas, como de 4 o 5 bolas, porque yo la estoy cambiando cada rato, porque forever. Pero siempre me gusta buscar camisetas que tengan un mensaje. Y muchas veces ese mensaje es de protesta. Curiosamente, en los años 60, las primeras playeras que empezábamos a ver eran las del Happy Face. O playeras de protesta para en cualquier lugar que se juntaban. Los grupos lo empezaron a hacer con sus diseños. Por ejemplo, The Grateful Dead, vemos que este tipo de diseños de calaveras y toda la onda, bien pinches psicodilcones, los cabrones, estaba bien chingón. El diseñador era un vato ahí local de San Francisco. El vato se iba a las bibliotecas a buscar ese tipo de diseños góticos acá y toda la onda para empezarlos a mezclar dentro de sus pósters. Pónganse a buscar pósters de los años 60 psicodélicos. O sea, el diseño está bien chingón. En esa época los discos eran unas obras de arte. O sea, ustedes compraban un LP y quien tenga un LP hoy en día, pero se pone a ver un LP de los 80, 70, 60 de rock, eran una pinche chingonera, una obra de arte. O sea, por ejemplo, te pones a ver un LP de Journey, está muy chingona lo que era el diseño, adentro estaban las letras de las canciones y todo eso. O sea, yo tengo, por ejemplo, varios LPs y la neta lo que me encanta es el diseño, los dibujos que están ahí, que están muy, muy, muy pinches parrones, ¿no? Ahora ya lo tienes que ver aquí en el Spotify, ¿no? Entonces, qué pinche. Yo sí soy rebelde, yo sigo escuchando CDs y LPs y cassettes. Sí, esa es mi rebeldía. Y también DVDs y Blu-rays, porque pinche Netflix está bien caro. Bueno, total, seguimos con el punto, ¿no? Entonces la playera se utilizó como símbolo de resistencia, o sea, como algo de estar ahí. Hoy en día, por ejemplo, a lo que lo podemos capitular, ¿no? Por ejemplo, yo soy niño ochentero, o sea, yo nací en el 78, por 2 días, ya sé, pero soy 78. Y a mí me tocó la parte de decir, güey, Star Wars, por ejemplo, Star Wars, toda la onda, Topex, nos encantó, era una película western galáctica y toda la onda, y te daba un mensaje. El mensaje era, todo ese mensaje proliferaba de los 60s, que era la rebeldía en contra del autoritarismo, y pues era rebelde, y era un grupo pequeño de cabrones rebeldes que se chingaron al sistema. O sea, ese es un mensaje muy subliminal. O sea, ahorita, hoy en día, Star Wars, sí, ¿has visto Star Wars, güey? No, o sea, sí, la neta, se les pierde el pinche concepto porque nosotros en los 80s, en realidad,
venerábamos Star Wars porque era locurada de tener, era ciencia ficción, era de nosotros, y ahora ya ya donde quiera hay, ya todo es Star Wars. Ya hay papel de baño de Star Wars para que te limpies el lado oscuro. Hay calzón, antes había calzón de Star Wars. Y yo tenía mis sábanas y mi mamita me hacía mis sábanas y me hacía mi colcha, bien chingón. Y me vale madre. Mi mamita me lo hacía mucho y yo la neta yo a mí me encantaba. Entre otras cosas de lo que había de Star Wars, ¿no? Otra de las cosas que teníamos nosotros como Gen Xers era la paciencia. Sí, van a decir paciencia para que, por ejemplo, la paciencia de hacer mixtapes. Uh-huh. Teníamos una grabadora, escuchábamos la estación de radio y como no nos alcanzaba para comprar el cassette o el LP, esperábamos a que saliera la canción y ¡cállense, hijos de la chingada! A grabar el pinche cassette. Y luego, por ejemplo, escuchabas con esta hermosa melodía de Duran Duran y escuchabas la rola, ¿no? La grababas en ese y estabas pacientemente esperando que saliera la canción y tenías el mixtape escuchando la estación de radio para grabar tu rola. Y el curioso del caso es de que había unos pinches DJs hijos de su pinche madre que te hablaban en medio de la pinche canción. Ojalá estén apaleando carbón, hijos de la fregada. Pero no, eso hacían su jale. O sea, so sorry. Pero había estaciones de radio muy chingonas que no te molestaban. Te ponían las rolas y sin comerciales. Esas eran señoras estaciones de radio y estaban muy chingonas. Por ejemplo, la Q106 era una de ellas. La Marihuanex que estaba aquí. O sea, eran de los que te ponían las rolas sin interrupción de comerciales. Te daban un bloque de comerciales, sí, pero te ponían un bloque de canciones sin interrupción. Entonces, eso era lo que hacíamos nosotros, que nos gustaba la música. En periodos como los 60, 70 empezaban a salir los 8 tracks, o sea, unos pinches bloquesotes así de cartuchos y también estaban curadas, ¿no? Pero digo, cada época tenía su innovación. Todo esto, ¿a qué es lo que va? El día de hoy, por ejemplo, en aquel entonces era ir a buscarte un LP. Una de las cosas que me faltó de ahí, por ejemplo, ahí en High Ashbury hay una tienda de discos. Se llama Amiba. Amiba, si me escuchas, ¡aló! Tengo mi Amiba, de allá, Almita, de allá de Cancún. Entonces, Amiba Records. Y ellos tienen, o sea, está enorme la pinche tienda, güey. Está enorme. Tiene pósters chingones de conciertos de todo tipo, listados. O sea, tienen hileras de LPs, cassettes, CDs. Yo me compré uno de Grateful Dead porque dije, pues un souvenir, pues está pues, el CD de esa disquera, de esa tienda de discos. Pero, o sea, chingoncísimo, güey. Todo lo que puedas ver y toda la onda para ir a ver discos. Si te tocó a ti, por ejemplo, aquí en Frontera, no sé si en la Ciudad de México, pero por ejemplo en la Ciudad de México, el mix-up, creo que el mix-up de la que acaban de cerrar de la Zona Rosa anteriormente, no recuerdo cuál era, pero era en una tienda de discos muy grande que pues era donde se juntaban todos para acá a comprar discos y era lo que estaba a la moda, ¿no? Porque una de las cosas que nos encantaba o que me encanta a mí de la Ciudad de México es de que pues te cae de todo, güey. Te cae de la música que venía del rock en español de Latinoamérica y toda la onda del interior de Europa, por ejemplo, que nos caía de rock español, etcétera. O sea, lo encontrabas ahí. Acá, por ejemplo, teníamos The Warehouse, que era como más comercialón, donde te vendían discos, y estaba Tower Records, que Tower Records era el que tenía todo tenía ahí, ¿no? Entonces, hoy en día, pues ya lo ves aquí en Spotify o en iTunes Music, o sea, está todo ahí y muchas veces te hacen unos pinches playlists medios piratones y todo eso, pero tienes que escarbarle. La neta, si lo escarbas muy bien, encuentra la de esas. Digo, también, o sea, irte a los sobre ruedas, porque aquí así les conocemos a los tianguis aquí, ¿no? Los sobre ruedas o lugares, y vas y te pongas a buscar LPs, CDs, cassettes y toda la onda. Yo te invito que agarres un LP, un CD, un cassette, lo que sea, o en Spotify,
escúchalo completo. Escucha el mensaje, o sea, todo lo que te están mandando. Hace unos meses llevé a mi esposa y a una de nuestras amigas, fuimos a ver a ¿cómo se llama este güey? A Joaquín Sabina. Y yo dije, pues Joaquín Sabina, pues nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Esa es la única que me sabía. Y yo ya me hice fan de este güey. Ya me hice fan de este güey porque empecé a escuchar los LPs completos y la letra y está muy, muy chingona. Y yo sé, hay más, pero por ejemplo, empecé a darle esa oportunidad a todos los discos de escucharlos, no nada más hacer como que el mix de las cosas que hay, de lo que me gusta, de los top hits, sino eso es lo que te vende el mercado. Ponte a ver el concepto del lado B. Por ejemplo, los LPs antes, todavía, pero por ejemplo, compras un LP y está el lado A. El lado A te pone las mejores canciones. El lado B eran las canciones que nadie escuchaba. ¿Por qué? Porque les daba hueva darle la vuelta al LP muchas veces, porque las canciones chingonas estaban del otro lado, en el lado A. Entonces, si ustedes han ido a buscar un disco, un cassette o lo que sea, van a encontrar y dicen The B-Sides. Por ejemplo, The Smashing Pumpkins tiene un CD que se llama The B-Sides y son todas las canciones que venían en sus álbums que eran consideradas del lado B, que nadie pelaba y eran buenas rolas. En el cassette igual, lado A, lado B. Y muchas veces dices, hey, pues estas están buenas, ¿no? Entonces, yo los invito a que agarren un LP de su grupo favorito o su cantante favorito, de los primeros que empezaban a lanzar y van a ver, ay, güey, o sea, esto, ay, órale, wow. O sea, vas a escuchar toda la letra completa de lo que te quiso decir en ese álbum. Artistas, ¿ok? Ya de los que están armando ahorita, como que ahí le rascan. Yo sí soy de esos de que dices, ay, la música de antes era mejor. O sea, sí hay cositas ahorita modernas que están a toda madre, no voy a decir que no, pero ahorita, fíjense, ahorita está el mentado Tour de la Nostalgia. El Tour de la Nostalgia de que, por ejemplo, ahí está el 90s Pop Tour. Y ahí van todos los cabrones a ver al pinche gordo de Magneto ahí a hacer su pinche faramaya. El cabrón está desbaratándose el hijo de la chingada. No se puso en forma para el pinche concierto el cabrón. Pero ahí está, ¿no? Vamos a ver a OV7. Vamos a ver a la reina chula de la Alejandra Guzmán. Vamos a ver un chingo de... O sea, el tour de la nostalgia. Acá en Estados Unidos, por ejemplo... vamos a ver a quién. Vamos a ver a Elton John. Elton ya tenía como pinche 5 años dando el tour del adiós el cabrón. Porque se iba a jubilar y la chingada. Pero ahí está. Dando el tour y muy buen pinche tour que da el vato. Es un showman ese cabrón. El otro que me tocó ver así, Jack Johnson, que ese vato siempre, digo, fue a un concierto de él y la neta estaba muy, muy chingón. Pero, por ejemplo, fue a ver a los Smashing Pumpkins, super mega pinches conciertos que se avientan estos cabrones, la neta. Otro, por ejemplo, que fuimos a ver el año pasado, precisamente, fue a Alanis Morissette, que estuvo, o sea, yo nunca he visto un concierto de esta mujer. Canta todo el pinche concierto, está, la neta, o sea, bien chingón, para arriba, para abajo, para arriba, la. Todas las rolas estaban muy perronas, y más como la cantaba. Y todavía, quien le abrió a esta mujer, a Alanis Morissette, fue Joan Jett, una cantante ochentera, toda madre, que I Love Rock and Roll es una de sus canciones. O si no, búsquenlo, o sea, los Joan Jett, pero una persona de más de 60 años rockeando, pero o sea, bien pinche cabrón. O sea, búsquenle. Si no, mis papás fueron hace poquito, me platicaron de ese concierto, fueron a ver ¿cómo se llama esto? Earth, Wind and Fire con Chicago. Y dijeron, güey, estos vatos tienen un chingo de tiempo tocando juntos en tour. Y y estaba bien chingón, o sea, como hicieron su dupla y toda la onda y todo el pex, ¿no? A otra amiga, que le encanta ir a conciertos de rock,
Betty, hello Betty, ella, por ejemplo, ella es rockera de corazón, ella acá que se quema, por ejemplo, fueron a ver a, ¿cómo se llama? El que me platicó, los de Journey, y creo que también que fueron los de Billy Idol. Entonces, o sea, tienen un chingo de conciertos de rock que van a ver Scorpions, creo que fue Scorpions, no me acuerdo cuál fue el otro que fueron a ver. Pero que estuvieron bien chingones, pues, o sea, eso del Tour de la Nostalgia. Y van a decir, es que esa música, sí, la música de los viejitos está buena. Bueno, yo lo que te puedo decir es de que yo he estado buscando, hay diferentes playlists de hit playlists que hay por cada año en en Spotify. Yo le doy la oportunidad a cada año y me pongo a ver qué es lo que hay. O por ejemplo, mi esposa ella ve mucho el release radar que sacan y sacan pues las rolas los viernes y toda la una. Y estamos con el Shazam. O sea, hey, ahí está, ahí lo dejamos. Esta está buena, estamos chambeando, esta está buena. La agregamos. O sea, agregamos música nueva. Pero estamos nosotros en lo personal redescubriendo música vieja. O sea, hay que darle esa oportunidad porque esa es la música que es la base de mucha de esta música y así sucesivamente, ¿no? O sea, cada uno de los puntos que hay, ¿no? Pero, eso ya es demasiado y me incliné a otra parte del tema. Bueno, entonces, en Hyde Ashbury había muchas cosas que están muy, muy suaves. Yo los recomiendo que si van a San Francisco, dense una vuelta. Y sobre todo, aviéntense una cheve. O sea, hay muchos lugares de comida. No tuve la oportunidad de comer ahí, pero sí me aventé una cheve. Hay una cervecería que se llama Magnolia Brewing. Eh, Esta cervecería está en el punto donde era un bar, vamos a decir burlesque y de transvestis. Entonces hacían su show y toda la onda. La matrona de ese lugar era una mujer que hacía el show de burlesque que se llamaba Magnolia Thunder Pussy. Entonces, ella tenía su show y se pone a buscar el lugar de esta mujer. Tenía dos restaurantes que tienen show. Te vendían unos comida pues, bastante, pues, estaba piratona, ¿no? Estaba, mira, piratona, pero estaba curada. Digo, para la época, ahorita comemos peores cosas, ¿no? Pero en aquel entonces era algo de lo que veía. Por ejemplo, te vendían un full banana, que era pues un plátano entero, no era split, sino era entero, y te le ponían así cremita y dos bolas de nieve, pues aparentando lo que es, ¿no? Pues un un falo masculino. Voy a buscar una palabra más elaborada, porque creo que hay palabras más elaboradas que la que usan ahorita, ¿no? Demasiado, entre otras cosas que vendían ahí. Entonces, el dueño actual de esa cervecería Magnolia, es un historiador local, es un cronista de ahí de Haight Ashbury. Entonces, él formó la cervecería y mantuvo el lugar casi como lo tenían en ese tiempo. La verdad, es una máquina de tiempo. Vayan ahí, vayan, está muy suave, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, ahí también está una de las casas que, ¿se acuerdan que les había dicho las Painted Sisters donde hicieron eh, lo que era el show de Full House o Fuller House? Bueno, ahí en esa misma calle de Hyde Ashbury, a una cuadra hacia arriba, está lo que es las casas que se le llaman las 4 estaciones. Son 4 casas que cada una depicta las diferentes estaciones del año. Hermosísimas las casas. O sea, les digo, o sea, si se ponen a caminar en San Francisco van a encontrar cada cosa diferente y pues la neta está muy suave. Es un lugar turístico, en realidad turístico, donde no te venden a Mickey Mouse, donde no te venden desmar y medio, sino es una ciudad que se dedica al turismo para ver las diferentes etapas de San Francisco, los diferentes lugares de San Francisco. Entre sus museos, por ejemplo, el MoMA es uno de los mejores museos que he ido de arte moderno, está muy suave. El Museo de Ciencias que tienen está muy suave. El Museo del Hombre que tiene ahí en Golden Gate Park. Ahorita, por ejemplo, tiene una exposición de fotografía personal de Paul McCartney, que él tomó cuando sus tours que hacía, creo que cuando hizo aquí en Estados Unidos. Y la neta está
hay muchas cosas que están muy, muy padres. Cada ciudad tiene lo suyo. Yo soy súper fan de la Ciudad de México. A mí me encanta la Ciudad de México en muchos aspectos. Sobre todo en eso de todo el aspecto cultural que conoces, aprendes, ves. O sea, es una historia. Para mí, eh, una de las recomendaciones que yo le hago es que si van de vacaciones a alguna parte, busquen un walking tour. Un tour caminando, los va a llevar y toda la onda. Y búscalo en páginas, hay diferentes lugares y toda la onda. Guru Walk es uno de ellos. Los lleva y les explica, porque son gente que les encanta su ciudad. Entonces, eso es algo que yo les dejo ahí. Y sobre todo en ese aspecto una de en ese aspecto de ser en contra del sistema. ¿Okay? Algo que nosotros los Gen X tenemos es de que nuestros papás eran boomers. Entonces muchas veces tenemos uno o dos papás en casa y pues muchas de las veces, como en el caso mío, batallábamos mucho. No batallamos, sino simplemente nos tocó vivir muchas devaluaciones, detalles económicos y todo. Entonces no nos movíamos mucho. Usted dice, ay, esto, y el otro, lugares instagramiables o esto, el otro. No, o sea, era lugares bonitos, ir a pasar la tarde, ir a ver, etcétera, 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 ¿no? Hoy en día hay mucha gente que se dedica a hacer eso. Ay, fíjate, voy a enseñarte cómo ir a tal parte. Investiga, güey. La neta. Lugares instagramiables, pues. Yo sí soy de ese aspecto que dice mucha gente, es que en Instagram la gente publica su estado de ánimo, ocupan ser reconocidos. Yo, por ejemplo, hay veces que miro mi celular, publico una, dos, no me gusta publicar muchas cosas, publico una, dos cosas, me gusta tomar un chingo de fotos. O sea, mi celular está lleno de fotos y chingadera y media. Mi cámara está casi llena de fotos y chingadera y media. Y tengo que buscar ya las fotos, limpiarlas y ver qué era lo que vi en ese momento. Pero, por ejemplo, yo disfruto mucho caminar y que, ay, güey, por ejemplo, en San Francisco subir y bajar pinches cerros. Es una pinche hueva, pero está curada. Yo, agarramos una, por ejemplo, nosotros agarramos el trolley, el cable car, ¿no? Entonces el cable car, para agarrar una siguiente estación, tuvimos que subir una subida súper mega empinada, güey. Pero agarramos cura mi esposa y yo. Ah, y la otra cosa, por ejemplo, hay algunas cosas que sí, gracias a TikTok o gracias a lugares que te pones a ver y dices, ah, mira, o sea, estas son las cosas que hacer en San Francisco. Encontré donde tomarnos un Irish Coffee en el Buenavista Café, altamente recomendado. Y si te gusta la cerveza, ahí venden cerveza Guinness de barril. Y si te gusta igual que a mí, vete a orgasmear ahí. La neta. Está chingón. Te digo, pero hay diferentes lugares. Yo les recomiendo. Si se quieren llevar algo de esto, es eso, ¿no? Entonces, ya, hasta aquí los voy a dejar el día de hoy. Nos vemos en 15 días. Estamos trabajando con otra persona que se nos va a pegar. Voy a tener diferentes invitados a lo largo de el tiempo. Ya vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a empezar a expandernos, también tener redes sociales, también vamos a grabarlo en video, vamos a trabajar en eso, nada más que pues estamos juntando lana ahorita para eso. Nos ayudan mucho dándonos like y compartiéndonos con las demás personas, si les agrada. Si no les agrada, pues no nos compartan, nada más es regálenos un like y es todo por hoy. Entonces los dejo aquí, nos vemos en 15 días y lo único que les podemos decir es: ¡queremos rock! Hasta luego, chiquitines. Bye, bye.